buenas noches, sean bienvenidos a su programa Empresarios 360 grados. El día de hoy vamos a tocar un tema que no es conocido para la mayoría de nuestro público, la mayoría en sí de los comerciantes, y no es conocido porque, bueno, no es que sea una figura tan nueva, pero realmente no se ha dado una difusión a este tipo de actividad que se llama la mediación. Y vamos a ver qué es eso de mediación, porque luego dice uno, bueno, pues el término también me suena medio raro, ¿no? Y para esto, bueno, nos hemos permitido invitar a un buen amigo, Luis Alberto Castillejos Mosqueda. Él es abogado y colabora en el despacho de Trujillo, Betanzos y Asociados. Y pues bienvenido, Luis Alberto. Gracias, Germán. Gracias por la invitación. Él es, repito, abogado, es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Y yo te preguntaría en primera instancia, ¿qué es eso de la mediación? Porque no estamos acostumbrados a oír eso. Sí, claro. Bueno, primero lo que me gustaría precisar es que la mediación es una parte de los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Estos medios alternativos de solución de controversias tuvieron un reconocimiento constitucional allá por 2006, en donde ya se hizo una obligación de las legislaciones locales el regular estos medios alternativos de solución de controversias. A nivel internacional y a nivel nacional se conocen varios métodos alternativos de solución de controversias. Una de ellas que se conoce mucho más es el arbitraje, y otra de ellas era la mediación. Bueno, es la mediación, ¿no? ¿Qué es eso de la mediación? La mediación en realidad es un procedimiento voluntario, lo define la propia ley del DF, que es un procedimiento voluntario que se realiza entre dos o más personas involucradas en una controversia, con el fin de que esas personas, que se llaman mediados, puedan construir una solución satisfactoria a su conflicto. Todo esto mediante un procedimiento dirigido por un tercero llamado mediador. Ese mediador tiene, al menos en el Distrito Federal, tiene que ser certificado por el Tribunal Superior de Justicia del DF para poder llevar a cabo esta mediación. Y justamente el propósito es que se llegue a una solución satisfactoria de cualquier controversia. Ahora, ¿en qué ámbito funciona el mediador? ¿Nada más en el mercantil o también en lo civil? No, funcionan los dos. Funcionan en qué materias puede haber mediación: en materia civil, en materia mercantil, incluso en materia penal y en materia de justicia para adolescentes. En esas puede haber, por lo que se refiere a la reparación del daño, no al delito en sí, no a la conducta tipificada como delito, pero sí a la reparación del daño proveniente de un delito. Lo último que dijiste, que es algo justicia para adolescentes. Ahí, ¿cómo funciona eso? Justicia para adolescentes, bueno, porque me suena como que los vamos a perdonar. Exacto, no. Está inscrito dentro del derecho penal, pero tiene un tratamiento especial, y esto es para mayores de 12 años y menores de 18. Así se consideran adolescentes, y en justicia para adolescentes funciona lo mismo. Mientras no sean delitos graves, puede existir una mediación para el tema de reparación del daño, una vez que se realiza una conducta tipificada como delito realizada por un adolescente. Ahora, en el DF dices que esto es relativamente nuevo, ¿qué? ¿2006? Bueno, en 2008 es 2008. Donde sale la primera, bueno, la ley esta de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia del DF, es cuando se promulga en enero de 2008, y tuvo apenas una reciente reforma, fue en 2013, a finales de 2013, para completar este ámbito de regulación, ¿no? ¿Quiere decir que los mediadores funcionan por estado, o lo existe en cada estado? Exactamente. O sea, uno del DF no puede actuar en el Estado de México, no puede, es nada más en la entidad donde obtuvo su reconocimiento como mediador. Exacto, su certificación. Es decir, puedes realizar mediaciones dentro del Distrito Federal puedes realizar mediaciones y celebrar convenios de mediación, claro, para que tengan efectos dentro del Distrito Federal. Esto no significa que no puedas mediar, porque la mediación es algo más general, regulada por ley. Sí, efectivamente es estatal, y cada una de las entidades federativas regula el procedimiento de mediación de manera distinta. Y efectivamente la certificación que se expide por parte del tribunal solo sirve para el Distrito Federal. Pero la mediación como figura, tú puedes hacer una mediación en cualquier parte de la República, aunque los efectos del convenio no serán los mismos, porque dependerá de la legislación en donde estás actuando, de los efectos que va a tener ese convenio de mediación.
Ahora, ¿qué se necesita para ser mediador? En principio me imagino que hay que ser licenciado en Derecho. Exactamente. ¿Ninguna otra profesión es permitido? Ninguna otra profesión es permitida. En principio tienen que ser licenciados en Derecho todos. Esto es para que puedan conocer las reglas, digamos, o puedan manejar las leyes y las propias materias sobre las que versa la controversia. No es que sea criticado, pero la verdad es que una vez que conoces el procedimiento de mediación te puedes dar cuenta que no solo un licenciado en Derecho puede llevarla. De hecho, yo me atrevo a decir que es un ámbito más para un trabajador social o para un psicólogo el poder conducir este tipo de diálogo que para un abogado que es un poco más cerrado, ¿no? De hecho, lo primero que te dicen cuando inicias el curso o la certificación para ser mediadores, ustedes olvídense que son abogados para que amplíen un poquito más su visión y se den cuenta de que este procedimiento no necesariamente tiene que estar basado en una ley o tiene que estar conducido con una ley, ¿no? ¿En dónde se estudia o dónde se cursan esos estudios que dices? Que esto que les empiezan a impartir para ser mediador. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal saca convocatorias, hace un análisis previo de los aspirantes a las convocatorias para ser mediador, acepta a algunos los que pasen esos requisitos y les da este curso. Después de este curso hay una evaluación que se tiene que aprobar, evidentemente, y se tienen que hacer unas prácticas en el Centro de Justicia Alternativa, cumplir con una cierta cantidad de horas para practicar con los mediadores públicos que existen en el centro, y después de eso ya se le puede dar una certificación. ¿Cuánto dura esta capacitación? Alrededor de 6 meses. O sea, no es mucho en sí. No es mucho la capacitación. Y la razón no es tanto porque la materia no sea vasta, sino simplemente que el procedimiento de mediación en realidad es algo sencillo. Es decir, porque de lo que se trata es de que el mediador sea un canal de comunicación entre los mediados. Al final quien construye el acuerdo son los mediados, quien saca la solución del conflicto son ellos mismos. Claro, con la ayuda del mediador que los puede ir guiando, los puede guiar para que sea más fácil llegar a esa solución, pero al final ellos son los que construyen el acuerdo. ¿No habría confusión o cuál es la gran diferencia con el arbitraje? La gran diferencia con el arbitraje es que ahí el árbitro decide. El árbitro es el que zanja la... Le da la razón a alguien. Exactamente. En el arbitraje sí es muy parecido a un juicio. Hay dos posiciones distintas y un tercero es el que dice, yo considero que la posición correcta es la de A o la de B. Y en ese tipo de procedimiento, por supuesto que hay un vencedor y un ganador, ¿no? Claro. En un procedimiento de mediación no existe eso. No existe un ganador y un vencedor porque el mediador no tiene la facultad para decir quién tiene la razón. Y la idea de todo el procedimiento de mediación es que el acuerdo que se construya deje satisfechos a ambas partes, que no tenga que decirse que el acuerdo es que usted tiene la razón o que él tiene la razón, sino que simplemente se llegue a un acuerdo en donde las dos partes vean satisfechos sus intereses. Esa es la gran ventaja del procedimiento de mediación y la gran diferencia con el arbitraje. Quiero suponer entonces, por lo que comentas, que vamos a suponer en una controversia mercantil en donde inclusive hay un contrato firmado y hay una cláusula de arbitraje, que pueden recurrir primero a la mediación, no precisamente irse al arbitraje. Correcto. La mediación es un procedimiento noble en ese sentido porque puede ser utilizado no solo antes de la controversia, sino incluso ya estando dentro de un procedimiento de mediación, en un procedimiento de arbitraje, se puede llegar a la mediación. O estando dentro de un procedimiento judicial, se puede acudir a la mediación. Es decir, a la mediación se puede acudir en cualquier momento. Sin embargo, todavía suena extraño. ¿Qué tanto en la práctica la gente común y corriente, la gente que llega a tener conflictos, vamos a primero situarnos en el aspecto mercantil, ya de entrada cuando se da un conflicto, se da una controversia, ya se va predispuesto con que no es que aquel me falló, aquel me quiso ver la cara, etcétera. Y se me hace un tanto cuanto difícil la intervención de ustedes a que se llegue a un acuerdo cuando sí ya hay un conflicto. Eso en primera instancia. Y segunda, ¿qué tanto aceptan la labor del mediador, la intervención del mediador? Ha sido aceptada pues bastante bien por lo que lleva de tiempo la mediación. La verdad es que sí ha resuelto varios conflictos, sobre todo el Centro de Justicia Alternativa, que ha hecho una gran labor. Los mediadores públicos han hecho una gran labor titánica, porque además no son tantos y han ayudado a que se resuelvan muchos conflictos. Acerca de lo que me preguntas del conflicto, es que se ve de una manera distinta.
Cuando tú llegas a un conflicto tan escalado, es decir, tan grande, en donde ya están interviniendo abogados, en donde ya hay demandas, o bueno, si todavía no hay demandas, ya hay requerimientos formales con fedatarios y todo esto, es muy posible que ya no puedan llegar a mediación y llegar a un acuerdo. La idea de la mediación es cuando se está gestando apenas el conflicto. Es decir, cuando las personas todavía lo quieren arreglar por las buenas, en vez de que lo quieran arreglar por ellos mismos, pueden acudir a la mediación. Y ese es uno de los consejos principales que se dan, ¿no? Antes de que escale el conflicto, antes de que el conflicto se vuelva más grande, si todavía están en posición de poder llegar a un acuerdo por las buenas, sin necesidad de abogados, porque aparte en la mediación no es necesario que vayas con abogados, porque es una plática cordial que se hace. Si todavía se quieren arreglar por las buenas, en la mediación es un instrumento muy benéfico para ellos, porque además te evitas un procedimiento larguísimo si te fueras a un juicio o a un arbitraje, incluso, que es un poco menos largo, pero sigue siendo largo y costoso. En cambio, si no dejas escalar el conflicto y todavía no, estás en ese punto en donde sí llegan a hablarse, pero ya no se están entendiendo, yo creo que es una magnífica opción acudir a la mediación. Dices que no es necesario que estén los abogados de las partes, sin embargo, pueden estar presentes. Pueden estar presentes. ¿Se recomienda o no se recomienda? Exacto, la idea es que no estuvieran presentes. Y la razón no es otra, sino porque el diálogo que se va a hacer entre las partes no requiere en principio una asesoría legal. El mediador tendrá que valorar la pertinencia de que estén o no los abogados. En general no se les permite la entrada, pero si alguna de las partes desea que esté su abogado, pues primero se le pregunta a la otra parte si desea que esté presente el otro abogado y listo, ¿no? Además, porque todos tienen que firmar un convenio de confidencialidad, porque uno de los principales pilares que tiene este procedimiento es que es confidencial. Entonces, cualquier persona que acuda a una sesión de mediación tiene que firmar ese convenio de confidencialidad con el fin de que pues, no salga nada de lo que se diga en esa sala o en esa reunión o tenga efectos para afuera, ¿no? ¿En dónde los buscan a ustedes? Porque, vamos, yo tengo un conflicto con alguien y sabemos que no nos vamos a entender en primera instancia. ¿Cómo sé que existe este medio y dónde los busco? Porque me imagino que debe haber una lista. Sí, de hecho acaban de publicar, o bueno, están a punto de publicar ya en la Gaceta del DF una lista de todos los mediadores privados que tienen fe pública. Porque ese fue uno de los de las modificaciones que se hizo recientemente a la propia ley, al reglamento interior del centro y a las reglas del mediador privado, en donde se le otorgó al mediador privado la fe pública, ¿no? Lo cual vino a ayudar mucho su labor, porque lo que se hacía antes es que el mediador llevaba todo el procedimiento de mediación, se firmaba el convenio, pero a la hora de firmar el convenio había de dos: o se iba directamente al centro de justicia para que uno de los directores del centro diera la fe, o de plano se les grababa o se les tomaba fotos. El chiste es que se quedara fehacientemente reconocido de que sí se firmó ese convenio. Para no tener que hacer esa vuelta, lo que hicieron es promover que ya el mediador tenga fe pública justo para eso, ¿no? Para que pueda decirles que ese convenio efectivamente se llevó. Pero nada más para la firma del convenio, es la fe pública, nada más. La fe pública, para lo único que lo tiene el mediador, es para que firmen el convenio, es decir, para que reconozcan que las personas que están firmando el acuerdo efectivamente son ellas, y para certificar todos los documentos que se agreguen al convenio. Es decir, si es un comerciante, por ejemplo, y presenta su poder, ese poder que se agregaría al convenio para acreditar la personalidad, se agrega en copia simple. Pero para saber que esa copia simple es fiel reproducción de su original, el que hace el cotejo es el propio mediador, para que tampoco tenga que incurrir en un gasto de ir con un fedatario que le saque una copia certificada y se la entrega al mediador. El mediador puede, con su fe pública, certificar que esa copia fotostática es fiel reproducción de la original, y con eso agregarlo al convenio. Ok, pero en sí, ¿dónde los busca uno a ustedes? ¿Dónde se entera uno que hay mediadores? ¿Dónde se entregan mediadores? Primero, el Centro de Justicia Alternativa, que está ¿Cómo llega uno a los centros de justicia? Porque el Centro de Justicia Alternativa está enfrente de Niños Héroes, justamente donde están los tribunales de Niños Héroes. Sí. Enfrente hay un edificio nuevo, más bonito que los tribunales, un edificio nuevo en la mera esquina, ahí es el Centro de Justicia Alternativa. En ese Centro de Justicia Alternativa están todos los mediadores privados y se llevan procedimientos de mediación que son total y absolutamente gratuitos en el centro. Y ahí mismo tienen una lista de todos los mediadores privados, y ahí mismo pueden decirle cuál le queda más cerca
a su domicilio, ¿no? Es decir, un comerciante que dice, oye, yo estoy en tal parte del Distrito Federal, ¿qué mediadores hay cerca? El Centro de Justicia Alternativa les puede decir qué mediadores hay cerca. Pero, a ver, quiero retomar. Yo no llego a un acuerdo con la persona con la que tengo conflicto. Y voy y levanto ya de una vez una demanda. Y no, porque no sé que existe la mediación. Eso es a lo que me refiero. Sí, claro. Porque creo que por eso es el desconocimiento de ustedes, Claro. que nadie los conoce, ni Sí, sabe claro. dónde están, ni que hay algo que puede ser un paso antes de el Sí. pleito definitivo. De hecho, ahora los jueces están obligados a, cuando aceptan la demanda, decirles a los propios abogados que existe el Centro de Justicia Alternativa, que existe el procedimiento de mediación y que cordialmente los invitan a que lo conozcan. Claro, no es una obligación acudir al centro porque el procedimiento es voluntario, es uno de los pilares del procedimiento, pero sí ya existe esa remisión obligatoria por parte del juez de existe el Centro de Justicia, existe un procedimiento que se llama mediación y si quieres acudir a él antes de seguir con el procedimiento, por favor, vas, ¿no? Eso es una reforma que también se hizo recientemente y que vino a darle un empuje mayor, ¿no?, a la mediación. Además que ahora lo que intenta hacer el Tribunal Superior de Justicia es hacer mediadores a los propios secretarios actuarios dentro del juzgado. Y esto con el fin de que un secretario actuario que vaya y que notifique una demanda pueda en ese momento realizar una sesión de mediación y llegar incluso a un convenio de mediación y con fe pública dar por terminado el asunto con ese convenio de mediación. Que el actuario de alguna manera lo que hace es notificar, nada más. Exacto, ahora va a tener esa facultad de decirle, oiga, no solo le vengo a notificar, sino además le aviso que yo soy mediador y que podría llegar usted a un acuerdo con él en este momento y terminar el asunto antes de siquiera empezarlo, porque estás notificando apenas la demanda. Y con eso dar por concluido el asunto, porque los efectos que tiene el convenio de mediación es que se considera cosa juzgada, se considera como si fuera una sentencia. ¿A quién se le ocurrió esta figura? ¿Cómo nace? Bueno, es que en realidad no es una figura nueva, digo, a nivel internacional lleva ya muchísimo tiempo. Nosotros desde 2008, el Centro de Justicia está desde 2008, que ya lleva bastante. Aunque digo, relativamente nuevo, ¿no? Sí, claro, pero sí, la figura ya existía. ¿Qué pasó? ¿Qué quisieron hacer? Quisieron profesionalizar a las personas que conducían el procedimiento. Porque en realidad, si ves ese procedimiento, ha existido a lo largo de la historia. De hecho, lo que hacen comunidades y ciertas comunidades de nuestro país, sobre todo indígenas, quien decide o quien lleva a cabo una mediación es la persona más anciana del lugar, ¿no? Los sabios, Exactamente, que funciona como mediador o como árbitro, porque hay veces que le dicen al anciano, quiero que usted diga quién tiene la razón, o hay veces que simplemente acuden al anciano diciendo, tenemos este conflicto y queremos ver qué podemos hacer. Y el anciano lo que hace es que hace que platiquen las partes con el respeto y con evidentemente la dignidad que tiene pues frente a ellos, y con eso pueden llegar a acuerdos. Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita es mediación escolar, que propiamente no es la mediación del Centro de Justicia Alternativa, pero se está tratando de hacer con este tema del bullying y todo esto, lo que se está tratando de hacer es no certificar, pero sí capacitar a los profesores para que puedan llevar procedimientos de mediación. Procedimientos de mediación entre los propios jóvenes, niños, ¿no? Que lleven a cabo estas conductas para que puedan solventar un conflicto de una manera rápida. Que sería realmente entre los padres. Es que ese es uno de los temas, ¿no? Dice, claro, tendría que ser entre los padres, porque los padres son los que ejercen la patria potestad y son los que pueden llegar a un acuerdo válido. Sí, pero lo que se intenta con el tema de la mediación escolar es que se arreglen entre ellos, no con un tema legal, porque al final los niños no van a firmar un convenio. Lo que quieren es que los niños se hablen entre ellos, se conozcan entre ellos y sepan por qué cada uno realiza una conducta distinta. Claro, no necesariamente así, pero lo que intentan es esto, lo que intentan es decir, oye, ¿por qué él tiene esta conducta para contigo? Igual ahí el niño se entera que el otro tiene problemas en casa, que lo golpea, que sufre violencia, lo que sea. Cuando los niños se enteran de eso, dicen, ok, o sea, sí, no es malo porque es malo, simplemente pues tiene una situación muy complicada y mejor me alejo de él o mejor hago otra cosa, ¿sabes? Pero lo que se busca es eso, la mediación lo que trata de hacer es curar heridas, ¿no? Eso es lo que intenta, ¿no? Como tratar de sanar heridas en el tema escolar, ¿no? Bueno, esto está muy interesante, repito, yo en lo personal había oído mucho de la mediación, pero no
no conocía a fondo el procedimiento. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más de esto, porque me imagino también que a todos ustedes pues les ha de llamar la atención esto de la mediación. Enseguida continuamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Pues regresamos con este tema interesantísimo. Ahorita lo que estamos viendo obviamente pues es el aspecto un tanto cuanto civil. Y bueno, pues no desaprovechamos entonces de una vez para los que traen broncas de divorcio. Hay ocasiones en que esta situación es muy tensa. Claro. Por la situación de bienes, los bienes que hay que repartir, dependiendo del régimen en que están casados, los hijos, la pensión alimentaria posiblemente. ¿Qué tan funcional es la mediación en estos casos cuando sabemos que esos problemas se odian a muerte, los excónyuges o los cónyuges todavía? Y me imagino que debe ser muy difícil, no sé si te haya tocado a vivir algo parecido. Sí, de hecho, en las prácticas hicimos sobre todo en el centro, digo, yo en lo personal ya como mediador privado, no he tenido una mediación familiar, pero sí tuvimos oportunidad de observar y de participar en muchas mediaciones familiares de tema de divorcio, justo para llegar a un convenio de divorcio respecto a pensión alimenticia, custodia de los hijos y todo lo demás. Y la verdad es que funcionaba muy bien. Y funciona muy bien porque el procedimiento tiene ciertas reglas para empezar, ¿no? Y es un procedimiento muy noble. Cuando empieza el procedimiento se lee a los dos cónyuges cómo tienen que conducirse dentro de la mediación. Es decir, no pueden ofenderse, no pueden levantarse la voz, tienen que mantener un ambiente de respeto en todo momento, tiene que ser confidencial todo lo que hablemos aquí. Y si no siguen esas reglas, yo, el mediador, tengo la facultad de agarrar y correrlos porque están en mi casa, ¿no? Básicamente, es decir, de terminar el procedimiento de mediación. Antes de que empiece siquiera el procedimiento, los dos cónyuges, o bueno, excónyuges, o quieren ser excónyuges, tienen que firmar esas reglas. Okay. Firman esas reglas y se comprometen frente al mediador a que las van a cumplir durante todo el procedimiento. Eso le da un poder muy fuerte al mediador, porque al momento en que la discusión empieza a subir de tono, lo único que tiene que hacer el mediador es decirles, ¿se acuerdan que cuando firmaron estas reglas, ¿se acuerdan que las leímos? ¿Se acuerdan que las vieron? ¿Se acuerdan que dijeron que las iban a respetar? Sí, pues a respetarlas, ¿no? Eso tiene un poder muy fuerte frente a cualquier persona, porque por más, ahora sí que calentados que estén los ánimos, la verdad es que ya haber tenido un compromiso previo de me voy a comportar, y que te lo recuerde un tercero es, ok, me tengo que comportar, porque ya había quedado que me iba a comportar y yo tengo que cumplir con mi palabra. Entonces eso hace que el procedimiento se pueda conducir de una manera pues menos violenta, ¿no? Que se pueda conducir de una manera más fácil. Pero ¿qué sucede si explotan los dos, ya no se cumplió con la regla firmada, y tú les dices, adiós,
Entonces, ahí termina la mediación. Sí, ahí termina el procedimiento de mediación, pero porque es una cuestión vital del procedimiento. El procedimiento hay que ser voluntario, en todo momento es voluntario, es decir, nadie puede estar forzado a llevar a cabo una mediación. En el momento que cualquiera de las dos partes, o incluso el mediador, no quiera seguir participando en el procedimiento de mediación, se acaba el procedimiento de mediación. Ahí se suspende, se termina y entonces se van y se arreglan como puedan y con los argumentos que cada uno tenga, ¿no? Pero ahí termina el procedimiento de mediación porque es voluntario, y es voluntario en todas sus etapas, desde que inicia hasta que termina, ¿no? Que es lo que eso mismo va a suceder entre comerciantes, entre los aspectos mercantiles. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo funciona mucho en aspectos mercantiles con comerciantes? Cuando no se quiere terminar con la relación, cuando se procura seguir con la relación, la mediación es un excelente medio para que eso continúe. Porque ellos están conscientes, los comerciantes sobre todo lo saben, que si empiezan un tema de pleito, o empiezan ya un tema judicial o un tema de arbitraje, saben que la relación que tenían, la relación comercial, la relación que ya contemplaban, se acabó. Es decir, ya no van a tener la misma confianza y no van a poder reestructurar esa relación. Hay veces que a muchos comerciantes les interesa mucho conservar la relación. Dice, sí, tenemos este problema, pero me interesa que siga siendo mi cliente, que siga siendo mi proveedor, que siga siendo tal. Claro. ¿No? Entonces, ahí es cuando creo que pueden utilizar la mediación como un mecanismo ideal para que no se rompa esa relación. Porque es un mecanismo amigable, porque es un esfuerzo por decir, vamos a solucionar las cosas de la mejor manera para los dos sin dañarnos. Fíjate que, bueno, estaba yo checando los datos que me envías y tu idea también es ser corredor público, Sí. el llegar a ser corredor público. En la actualidad, lo que he observado, lo que hemos visto, es que el corredor también es mediador. Sí, nada más que él tiene una facultad de mediación distinta, porque hay veces que también llega a confundirse. Exacto. En las facultades que tiene el corredor, la ley le otorga muchas que ni siquiera son facultades como tal, ¿no? Por ejemplo, dice, es facultad del corredor ser árbitro. Pues sí, digo que bueno, pero en realidad cualquiera puede ser árbitro. Es decir, cualquier persona que sea designada como árbitro por las partes involucradas en un procedimiento arbitral es árbitro. No necesitas ningún tipo de autorización de ninguna ley, de ninguna autoridad para ser árbitro. Simplemente que sean de acuerdo a las partes. Si las partes te designan como árbitro, tú puedes ser árbitro, ¿no? Pero la ley dice, el corredor por Ministerio de Ley es árbitro. Pues qué bueno que lo puso, pero bueno, daba igual, ¿no? Pero bueno, es árbitro. Pero también dice, es mediador. Así es. Pero el tema de la mediación que le pone al corredor público es la mediación del Código de Comercio, la mediación de negocios mercantiles. Es decir, cuando acerca la oferta y la demanda y media entre oferta y demanda, ahí está mediando. Ese tipo de mediaciones de la que habla la Ley Federal de Correduría Pública y de la que habla el Código de Comercio. No de esta mediación, que es un procedimiento aparte, que es un medio alternativo de solución de controversias. Es una cosa totalmente distinta. Por Ministerio de Ley el corredor no es mediador. Okay. No. Los únicos que son mediadores son o los del Centro de Justicia Alternativa, que son mediadores públicos, o los mediadores certificados por el propio tribunal, que son mediadores privados y que tienen su registro en el propio centro. Bueno, que tenemos nuestro registro en el propio centro. ¿El mediador público cobra? Cobra al Estado, sí, por supuesto, cobra al Estado porque tiene que vivir. O sea, le pasa sus honorarios al Sí, DF en este sí, caso. exactamente. ¿Y ustedes como privados? Nosotros sí cobramos. Al quien solicita la mediación. En realidad ahí es una discusión. ¿Quién paga la mediación? Exacto. En principio, una sugerencia de parte del propio centro es que la paguen los dos. La paguen los dos y la paguen por partes iguales. Y la idea es para no afectar la neutralidad o imparcialidad del mediador. Claro. Dice, porque es que si le está pagando una fue de el que las me partes, pagó. exactamente, entonces pues le va a ayudar, ¿no? Cosa que no comparto del todo, porque al final, si el procedimiento... Hay una ética, además, o debe Por de existir supuesto. una ética profesional. Además, no importa quién te pague. El procedimiento como tal está estructurado para que quien construya la solución sean las partes. El mediador lo único que hace es que canaliza la comunicación. Yo no veo por qué se ve comprometida su neutralidad o imparcialidad si uno le paga. Dices que le va a ayudar a él. ¿Y cómo le va a ayudar si él no redacta el acuerdo? El acuerdo Claro. lo redactan las partes. O sea, ¿por qué me exigen a mí de, no, tienen que pagar los dos y por partes iguales para que seas imparcial y neutral? Justo por la idea que tú comentas, ¿no? De, no, si él le pagó, él le va a ayudar. Sí, claro, pero en un procedimiento de mediación no funciona así. En un procedimiento de mediación, el mediador no resuelve nada.
ayuda a las partes a que se comuniquen. Y le va a ayudar igual al que le pagó que al que no le pagó, porque para él la idea es que se comuniquen ellos y que construyan un acuerdo ellos. Pero bueno, la idea o lo recomendable es que pague la mediación por partes iguales. ¿Hay una ley que los rija a ustedes? Sí, hay unas reglas del mediador privado emitidas por el propio Tribunal Superior de Justicia, que son los que rigen a todos los mediadores privados. Reglas, no ley. No, reglas. Hay reglas del mediador privado, pero hay una ley. Sí, claro, hay una ley de justicia alternativa del Tribunal Superior de Justicia. ¿Que se contempla ahí? Que se contempla ahí a los mediadores privados, y ahí mismo se contempla que tienen que cumplir con las reglas del mediador privado. A nivel de las pymes, que es lo que donde va enfocado nuestro programa, nuestro público, que es el que realmente desconoce todo este tipo de alternativas, ¿qué tanto has visto que funcione en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, y qué tanto es solicitado el servicio de ustedes en ese ámbito? En el ámbito de pymes es muy poco. Es muy poco, pero yo creo, bueno, yo considero que la razón fundamental es la falta de conocimiento. Exacto. Como nadie reconoce el procedimiento, pues las pymes están, de por sí el pyme está, ahora sí que está sesgado porque pues, no le dan una visión amplia de todo, ¿no? Algunos que sí los capacitan les dan una visión legal, del marco legal más o menos, del marco contable más o menos, pero la verdad es que pues en general ellos lo que saben es de su negocio. Pero todo lo que tiene que ver alrededor de regulación, de materia fiscal, materia contable, pues sí lo desconocen, y hay muchas veces o se acercan a un profesional o terminan pues quebrando, ¿no? La mediación es eso, la mediación tampoco la conocen, pero les funcionaría magnífico. Primero porque es un procedimiento mucho más barato para salir de cualquier problema que tengan, y si se hace en el centro de justicia, bueno, es gratuito totalmente. Entonces, bueno, pues creo que es una herramienta fundamental para ellos. ¿Cómo tendrían que utilizarla? Tendrían que utilizarla justamente ante cualquier conflicto, aunque sea el más mínimo conflicto que tengan ya con un proveedor, ya con un cliente, luego ir a mediación. Porque si no, van a hacer que el conflicto justamente escale, y ahora sí el cliente proveedor ya no quiere hablar con ellos y solo se tenga que ver en juicio. Y un juicio para una pyme es acabarlo. Claro. Es acabarlo porque no hay forma de que pueda solventar un abogado para llevar un juicio, sobre todo empezando, ¿no? Porque lo que le interesa no es tener un pleito, al contrario, lo que le interesa es que su negocio arreglarlo más rápido. Y arreglarlo de la manera más rápida y más económica posible. Ahora, lamentablemente a la fecha todavía cuando oímos de trámites en oficinas oficiales, tanto estatales como locales, le tenemos miedo, le tenemos pavor por el burocratismo. Sí, claro. ¿Cómo está funcionando realmente este centro de justicia alternativa? Funciona bien, nosotros lo vimos en nuestras prácticas. Hay veces que sí se ven superados por el número de solicitudes que hay, o sea, sí, hay gente que llega a perder un día entero para poder entrar a una premediación, que es lo primero que sucede, es decir, les explican el servicio a las partes, ven si su conflicto es materia de mediación o no, porque también llegan conflictos que no son materia de mediación, entonces no se puede, ¿no? Hay veces que llegan conflictos, por ejemplo, administrativos, pues donde no se puede meter el centro, entonces el centro dice, ¿saben qué? Pues el procedimiento es así, para ti no te va a servir, pero pues te podemos canalizar aquí, te podemos canalizar acá y bla bla, ¿no? Se puede hacer. Pero funciona bien, es ágil, sí, pierdes todo un día para poder llegar a la premiación, sí pierdes un día. Si pierdes un día, pueden ser unas horas, pero de todos modos pierdes un día, es decir, son 2-3 horas, pero que a cualquier profesional nos mata 2-3 horas, ya sea en la mañana o en la tarde, de todos modos te mata, porque pues, te parte el día, ¿no? Entonces sí llega a ser tardado, pero también para los que no quieren esperar, para eso están los mediadores privados. Allá iba yo, era la segunda parte de esto. Si yo voy contigo, mediador privado, no voy a hacer la fila o no voy a hacer la espera de todo un día. Se supone que me atiendes en forma inmediata, ves cómo está el caso, pero tendrás que citar a la otra parte. Claro. Eso siento que es lo tardado en sí. Pero ahora sí que ni ¿Lo notificas? Es que es eso, justamente en el procedimiento yo no tengo que notificarlo. Ajá. O sea, yo no lo notifico como si fuera un actuario o como si fuera un fedatario de 20, notifico. No, al contrario. ¿Qué pasa cuando empieza un procedimiento de mediación? Se acercan ante un mediador privado, se hace una cita, ya sea que vayan a la oficina del mediador o incluso el mediador puede ir a sus oficinas, que esa es la ventaja de ir con un mediador privado, que le dicen, ¿sabes qué? Te necesito en mis oficinas para plantearte esto y vienes, ¿no? Habrá mediadores que igual te cobran nada más por la cita, habrá mediadores que no, que simplemente van, se enteran del conflicto y te dicen qué pueden hacer, ¿no? Si el conflicto es mediable, de acuerdo con la ley, o sea, es dentro de las materias de la ley,
y están de acuerdo en empezar el procedimiento de mediación, lo primero que se hace, o el primer acto que hace el mediador, es hacer una carta de invitación a la otra parte para que acuda a la mediación. Esa carta de invitación la hace el mediador y le pone una fecha que solo conoce el mediador, con el ánimo de que la otra parte no se entere cuándo va a venir la otra parte y lo pueda sorprender o lo quiera sorprender, ¿no?, en un acto de mala fe. Entonces, se manda esa invitación con solicitándole que acuda a las oficinas del mediador a tal hora, en tal fecha. Esa invitación va sellada, obviamente con el sello del mediador, y se le entrega a la parte que solicitó la mediación, y ella es la encargada de notificar. ¿Por qué es así de laxo, digamos, no? Porque a veces decían, oye, pero es que si notifica él, ¿qué tal no quiere notificar? Bueno, ¿quién quiere arreglar el conflicto? Él. ¿Quién vino a solicitar el servicio? Él. ¿Quién es el primer interesado en que el conflicto se resuelva? Él. ¿Quién es el primer interesado en que la en que la invitación efectivamente le llegue a esa persona? Pues él. ¿Cómo lo va a hacer? Como quiera. Lo puede hacer por correo certificado, lo puede hacer como un fedatario, lo puede hacer como quiera. ¿Pero quién lo hace? Él, el que solicitó el servicio de mediación. ¿Él tiene que enviar la carta? Él tiene que enviar la carta. ¿Con qué? Con sus medios. ¿Cómo? Cerrada, como quiera. ¿no? Claro, el mediador cerrada. se la da cerrada. Yo se la doy cerrada, sellada y con todos los medios de seguridad posibles para que no pueda violar Claro. la solicitud, ¿no? Pero él es el encargado de notificar. Él es el encargado de notificar. Por eso es que no existe ese procedimiento de, ay, pero ¿y si notificó mal? Pues es que es un procedimiento voluntario. Es decir, si él se acerca y quiere arreglar su problema, se me haría ilógico que agarrara y la invitación y la guardara y dijera, hoy no le voy a notificar. Claro. Pues si quiere arreglar su problema, se va a asegurar de que efectivamente le llega la invitación a él. Así como planteas ahorita todo, se oye muy atractivo, con mucha facilidad, pero me da la impresión de que en la práctica, por la experiencia de algunos casos que hemos visto, no es tan sencillo. No es a veces como que aquí está la carta de invitación y vamos a llegar a un arreglo, porque ya hay conflicto en sí. Claro, por eso una de las recomendaciones justamente es esa, ¿no? ¿Cuándo vas a acudir a mediación? Cuando todavía tu conflicto no llega al grado de que ya no se habla. Porque si llega al grado de que ya no se habla, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que te acerques con un mediador, que le des la carta de invitación, va a decir, nada más para entregarla, va a ser un conflicto. Claro. Entonces, si nada más entregar la invitación va a ser un conflicto, va a ser muy probable que no se pueda resolver ese conflicto en un procedimiento de mediación. Quiero pensar, a ver, yo elijo entregar que esa carta de invitación sea entregada vía correo certificado. Me entregan el talón de que sí recibió la carta, pero no asiste. ¿Qué sucede ahí? También está contemplado en el propio procedimiento. No asiste en la fecha indicada. Entonces, yo hablo con la persona que solicitó la mediación y le digo, no asistió esta persona. Tengo la oportunidad de darle una segunda invitación. ¿Lo desea o no? Porque también igual dice, ¿sabe qué? Si ya no Claro. acudió a esta, ya no quiero, ¿ok? O dice, ¿sabe qué? Sí quiero. Porque igual y no se le entregaron, porque igual y cuando lo notifiqué no estaba, no sé. Ok, perfecto, aquí está la segunda invitación. Se manda esa segunda invitación y pasa lo mismo, no asiste. Ok, si no asiste a la segunda invitación, entonces se da por terminado el procedimiento de mediación. Porque entiendo que no existe voluntad por parte de la otra parte para iniciar el procedimiento. Entonces se acabó. Pues ya le dices a la persona que solicitó la mediación, aquí termina el procedimiento y de elige el mediación. mejor camino. Exactamente, y ahora sí tú decides qué quieres hacer, ¿no? Hasta esa segunda invitación, ¿tiene costo por parte de ustedes, privados? Depende del mediador, porque no existe un tabulador ni existe una manera de cobrar los asuntos. Habrá No existe mediadores. un arancel. Exactamente, no existe un arancel y tampoco existe, por lo mismo que no existe un arancel, no existe como, bueno, para la primera invitación es tanto, para Así la es. segunda es tanto. Hay mediadores, por ejemplo, nosotros no cobramos las invitaciones, porque bueno, pues todavía no empieza el procedimiento, es lo que yo entiendo, ¿no? Digo, pues todavía ni se sientan a hablar, ¿cómo les cobro? Claro. ¿No? La idea es que se sienten, ya que se sienten, ahora sí les cobro, pero si no se sientan no tiene caso. Por ejemplo, en mi caso yo te diría, pues no, la segunda invitación yo no la cobraría, pero hay mediadores privados que sí te van a decir, sí voy a cobrar cada una de las invitaciones. Ahora sí que tendrás que acudir con el mediador que más te convenga, ¿no? Pero le des esa, ¿no? Le des que de verdad sea un conflicto que no haya escalado a tal grado que de plano no le va a hacer caso a las invitaciones, ¿no? En tu experiencia, ya ahorita me acabas de comentar que, pues sí, tal vez por su naturaleza, por el tipo de negocios de pymes,
y por el desconocimiento no asisten todavía con ustedes en la medida que deberían de hacerlo. ¿Quiere decir que realmente esto funciona nada más en empresas grandes? No, al contrario, yo considero que funciona para empresas pequeñas justamente, ¿no? O sea, No, pero en la actualidad. en la actualidad este caso. es para empresas grandes, sí, lamentablemente es para empresas grandes, no por el costo, sino por las personas que acuden a la mediación contra empresas grandes. Es decir, las empresas grandes sí utilizan mucho la mediación, pero no solicitando mediaciones, sino acudiendo como invitados. Le hace aseguradoras, financieras, el tema de venta de autos, todo esto genera mucho conflicto entre los clientes. Y los clientes, como generalmente no se tienen los recursos suficientes como para empezar un juicio o cualquier otro procedimiento, se acude al centro de justicia y se cita a esa empresa grande. A ver, quiero pensar, yo te llevo un caso y te digo, quisiera antes de irme a un juicio, que es muy común lo que acabas de decir, las aseguradoras, créeme Exacto. que es un problema las aseguradoras. De buena manera están aceptando las invitaciones y aceptan la mediación las aseguradoras. Aceptan la invitación y sí van a la mediación. Lo que pasa es que como tampoco conocen bien la figura o entienden bien la figura, piensan que es un procedimiento judicial, porque Exacto. además tenemos el sello del tribunal, es decir, el mediador privado tiene el sello del tribunal y el centro de justicia evidentemente tiene el sello del tribunal. Entonces cuando llega la invitación, te llega una invitación del tribunal. Claro, es de un órgano del tribunal y por supuesto no es un juez, pero es un órgano del tribunal. Pero también ante el desconocimiento acuden, porque ven que es el tribunal y no saben qué es, dicen mejor vamos, no vaya a ser un problema, entonces mejor vamos. Entonces siempre acuden. Cuando se les explica el procedimiento, se les dice que es voluntario y tal, entonces ya algunos abogados, también de las propias aseguradoras, ya les brillan los ojos, dicen, ok, entonces cualquier momento me puedo parar y si quiero no medio con él, sí. Bueno, me hubiera dicho. Entonces agarran, se paran y dicen, no quiero mediar. Cuando de buena manera se quiere ver, ¿qué pasa? Una aseguradora dice, ok, ¿qué le pasó? Vamos a ver qué le pasó. Igual es algo bien sencillo que se puede resolver y no pasa nada. Igual es una falta de comunicación, igual y no le contestan el teléfono, que pasa mucho, que dicen, es que ya hablé a su línea, ya fui a sus oficinas, ya me mandaron con este, y nadie me resuelve. Y te contesta el call center, Claro. O te mandan a 50,000 extensiones y nadie te resuelve. Claro, en cambio cuando ya llegas y te sientas con una persona que sí es representante, por lo menos para créditos y cobranzas, de la aseguradora, y le dices, ¿sabes qué? Tengo este problema, lo ve y dice, bueno, es que algo muy sencillo, nada más hay que hablar al tal, ya hablé y no me hacen caso, ok, yo lo canalizo. Entonces, de buena manera, el representante agarra y lo canaliza porque sabe que existe una solución. Entonces, agarra, lo canaliza, igual y no hay convenio de mediación, pero ya se resolvió el conflicto. Igual y no firman un convenio porque dice, bueno, es que no me toca a mí firmar un convenio contigo. La solución es otra, pero tienes que ir aquí, pero ya te canalicé y entonces ya te atendieron. Entonces, ya les ayudaste. Y ya igual no solucionaste su conflicto porque igual y después tiene que hacer una serie de trámites. A lo mejor regresan contigo. Exacto, pero por lo menos ya te escucharon, por lo menos ya se enteraron qué te estaba pasando. Entonces creo que ahí es donde ha ayudado mucho. Y hay empresas incluso que tienen centros de mediación privados, por decirlo así, ¿no? Propios, exactamente. Y les ¿cómo funciona la oficina de quejas? Claro, y les funciona bien, porque cuando tienen a un mediador que es independiente de la empresa y llega un trabajador con un conflicto, no precisamente laboral, pues, porque no es materia del centro, aparte, porque nada más hay civil, mercantil, Claro. familiar, pero con un problema de la propia, del propio trabajo. Y esta persona lo escucha y manda a llamar a los interesados en ese asunto para que se resuelva. La verdad es que disminuyen muchísimo sus conflictos laborales como tal. O sea, las demandas que va a tener en la Junta se van a ver reducidas, bueno, al mínimo. Porque antes de eso ya tienes un filtro en donde dices, antes de que hagas cualquier cosa, ve a hablar con el mediador. Que aparte no te cuesta nada porque lo paga la propia empresa. Ahí, por ejemplo, lo paga la empresa y el mediador no puede decir, no, yo trabajo para la empresa. Pues no, el mediador agarra y dice, mi labor es que tú te sientas atendido, que tú sepas que el procedimiento de mediación puede funcionar, porque esa es mi chamba. Si no hago mi chamba, pues seguramente me va a correr la empresa, aunque me pague ella, ¿no? A ver, eso me llama mucho la atención. En la actualidad muchos outsourcing tienen esa forma de manejar las cosas. Y se hace un contrato a veces con las empresas en donde se dice, bueno, a lo mejor vas a tener conflictos con algunos trabajadores, pero yo te voy a apoyar como outsourcing a dar una buena terminación de la relación laboral
inclusive yo ofreciéndole el trabajo en otra empresa. Ujú. Ahí es donde entran este tipo de mediadores, por lo general. Ahí podría entrar un mediador, por supuesto, podría entrar un mediador. Podría entrar un mediador y tratar de llegar a este acuerdo, por supuesto. Oye, pues suena muy bien todo, pero en la práctica, haciendo un resumen, ¿qué tanto está funcionando y qué tanto es demandante el servicio de ustedes? El servicio de mediación es demandante. ¿En qué materias es muy demandante? En materia civil es muy demandante, en materia familiar es muy demandante, en materia mercantil, ahora sí que si se engloba a los comerciantes, personas físicas, también creo que es demandante, pero usualmente es más civil, Claro. y familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal problema que se tiene? Dinero, ¿no? Préstamos no pagados y tal, es básico, ¿no? Ya cuando te están demandando. Exactamente, ¿no? No he pagado tal, rentas. Bueno, tiro por viaje, ¿no? Contratos de arrendamiento incumplidos y tal, ¿no? Eso es, bueno, materia del centro muchísimo. Y le ha venido a disminuir, porque no era era la intención, obvio, pero no es la única intención, pero la intención es también que baje la carga de trabajo de los tribunales. Porque también no era factible, por el número de asuntos que llevaba un juez, si uno hacía la métrica de lleva tantos asuntos y trabaja de lunes a viernes 8 horas, te dabas cuenta que a cada asunto humanamente le podía dedicar menos de 2 minutos. O sea, entonces, de verdad que era increíble, por eso decían, es que hay mucho retraso. Pues claro que hay mucho retraso en la impartición de justicia, pero porque es abismal la cantidad de asuntos que llevan. Y esto ha ayudado a disminuirlos bastante en este tipo de asuntos, ¿no? Sobre todo en arrendamiento ha ayudado muchísimo, en temas de condominio ha ayudado muchísimo, en tema familiar ha ayudado muchísimo, porque ahora el juez nada más se dedica, ok, perfecto, me llegó su demanda de divorcio, están divorciados, preséntame su convenio de divorcio. Cuando viene del centro de justicia dice, perfecto, ya ni siquiera tengo, o sea, sí, obvio, esto tiene que revisar, Claro. pero sabe que es un convenio ya legal porque ya lo hicieron en el centro. Entonces es muy fácil para él simplemente revisarlo, acordarlo y se acabó, ¿no? Perfecto, pues agradezco mucho tus comentarios. Vuelvo a repetir, creo que la mayoría de la población ignora la función de ustedes. Entonces debe pedir de favor, ¿dónde te pueden localizar como mediador? Si nos das tus datos. Sí, claro. Bueno, pues estoy en Trujillo Betanos y Asociados, efectivamente, en TVIA. Nosotros estamos en la Colonia del Valle, en Gabriel Mancera. Nos pueden buscar en internet como tvia.com.mx, ahí nos van a encontrar. Si no, se pueden meter al Colegio Nacional de Mediadores, que también ahí aparecemos, o de plano pueden acudir al Centro de Justicia Alternativa. ¿Un correo electrónico tuyo? Claro que sí, es luis.castillejos@tvya.net. Perfecto, si lo vuelves a repetir. Es luis.castillejos@t de Tito, B de bueno, ya.net. Pues qué bueno, ojalá siga funcionando esto. Es una buena alternativa para agilizar muchas situaciones que a veces se han complicado por no conocer esta forma de la mediación. Y espero que no sea la última vez que vengas. Espero que en un mediano plazo veamos cómo sigue funcionando esta nueva mediación y hasta dónde va llegando. Y ya le diga cómo vamos con tantas mediaciones que vamos a hacer. Gracias, Luis. Bueno, estamos en gracias a ti. contacto. Claro. Colors are changing. All the colors are changing.